Hola Rubén, buen día. Hola, buen día. Bueno, vamos a empezar. Eh, Espero que hayan podido ver las clases y Hola, tutoriales. hola, Nuria. Hola Rubén. Que hayan Hola. podido ver las clases y tutoriales y resuelto algunos de los problemas. Mi idea era hacer aulas, pero no puedo por ahora. Entonces, quiero ver, primero, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran hacer antes de comenzar con los problemas? Vamos a hacer un breve repasito. Vos, Nuria, vos tenés el tutorial ese que armaste, ¿no? Sí, Bien, sí, lo entonces, tengo. bueno, ese estaba disponible para que lo vean, ¿verdad? Exacto. Sí, ¿eso lo pudieron ver, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien, acá dice Eleonora, Jimena, si lo pudieron ver. El resto. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda tienen? Bueno, vamos a hacer un repasito. No están viendo. Esperen que tengo que compartir la pantalla. La idea de hoy es completar la guía para que ustedes puedan, de alguna forma, ver cómo se hacen los cálculos reales para estudiar la bioenergética. Porque el proceso se mide, el proceso no va a cambiar, el resultado final energético de una reacción va a ser igual, sea cual sea la forma de cambio de esas reacciones, ¿sí? O sea, el producto va a tener un delta de G final siempre igual. Y es lo que se puede medir. O sea, se puede medir la diferencia entre un estado inicial y un estado final. El cambio en sí mismo no se lo mide, se mide simplemente una diferencia. Por eso siempre hay que hacer estos cálculos algebraicos de cuánto tenía el sustrato o los reactivos al comienzo, en el momento inicial, y cuánto tienen en el momento final. Eso es lo que se puede medir. Entonces, los cálculos se aplican en ese sentido. Y como estamos en un sistema vivo, en una célula, hablando de las reacciones químicas que ocurren en un sistema complejo, como es una célula, para saber realmente el cambio de energía real, hay que conocer la concentración real de cómo están presentes esos sustratos, esos reactivos en la célula. Entonces, eso me va a dar una idea realmente cuál es la concentración y cómo funciona el sistema vivo. Obviamente que es difícil hacerlo en la célula y se hace experimentalmente afuera de la célula. Y por eso habíamos definido
habíamos definido, a ver, esperen un segundo. Habíamos definido esta ecuación para calcular el cambio de energía libre estándar prima, ¿sí? ¿Qué ocurre en condiciones estándar para investigar, fijadas por el investigador? Las condiciones estándar son estas, son las que ven acá, ¿sí? Entonces, midiendo a la temperatura de 25 grados, a una atmósfera de presión, a una concentración de 1 molar de soluto y a un pH 7, se mide el delta de G estándar prima. Entonces, esto se lo hace experimentalmente y se averigua. Esta es una de las fórmulas que se utiliza y se averigua si la reacción es favorable, no es favorable termodinámicamente. Y ahí se usa la constante de equilibrio, ¿sí? Que es el cociente entre productos y reactivos, que lo ven acá abajo. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a los signos, nosotros eso lo vimos la clase pasada. Y eso es lo que les tiene que dar a ustedes la idea si es favorable o no favorable. Ahí lo ven. Eso no quiere decir que ocurra la reacción espontáneamente. Fíjense lo que dice acá abajo. El delta de G da el criterio de espontaneidad, que dependerá del número de moles presentes en la célula, ¿sí? Acá estamos afuera de la célula. Entonces, realmente no es como va a ocurrir en la célula, porque en la célula tenemos que ver la concentración real. Acá estamos viendo cuando hacemos una reacción en un tubo de ensayo y alcanza el equilibrio, para dónde es favorable. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿sí? Entonces, en esta reacción, haciendo el cociente, nos podemos dar cuenta si es favorable o no favorable. Entonces, habíamos dicho que el delta de G, es decir, el cambio de energía libre, cuando es positivo es que gana energía, es decir, que el producto final tiene más energía que los sustratos iniciales. Y el caso contrario sería al revés, que pierde energía. El delta de G final, los productos tienen menos energía que las iniciales. Entonces, desde el punto de vista, desde las leyes de la termodinámica, este va a ser favorable, ¿sí? Entonces, fíjense una reacción, de acuerdo a esta fórmula, ¿en qué condiciones va a dar negativo? Que sea favorable termodinámicamente. Cuando la constante de equilibrio es positiva, ¿sí? ¿Por qué? Quiere decir que hay muchos, en el equilibrio final vamos a tener muchos productos C más D, o sea, va a haber mucho de esta parte, de estos componentes, y va a haber poco de los reactivos o sustratos, es decir, que la reacción está desplazada hacia la derecha, ¿sí? Eso es importante que lo internalicen y que se den cuenta qué quiere decir un delta de G estándar prima negativo y positivo. Entonces, eso sería el delta de G estándar prima negativo. Sería el favorable termodinámicamente y en la ecuación se lo ve de esa forma. ¿Por qué? Porque esta ecuación es menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Y si este término es menor que 1, este término se hace negativo, negativo por negativo, perdón, al revés. Le estaba explicando al revés, esperen, vuelvo atrás. Cuando este cociente es positivo, es decir, que los productos son mayor, ¿sí? El logaritmo neperiano del constante de equilibrio va a dar positivo. En ese caso va a quedar negativo el delta de G. Cuando es al revés, que sería el caso este de arriba. Bueno, yo no tengo un lápiz digital y estoy escribiendo con el mouse, por eso me sale cualquier verdura acá. Fíjense esto. ¿Qué pasaría acá? En realidad, si yo tengo en la constante de equilibrio que A más B está en mayor concentración que D más D, quiere decir que va a haber mucha
reactivo y poco producto. Es decir, que la reacción va a estar desplazada hacia la formación de los reactivos. En ese contexto, la constante de equilibrio va a ser menor que 1 y el logaritmo va a dar negativo. Negativo por negativo me da positivo. Y ahí tiene. Bueno, matemáticamente esa es la explicación. Los problemas tienden y tienen que lograr que ustedes lo internalicen, lo entiendan. Entonces imagínense, háganse en la cabeza qué estamos diciendo cuando la relación esta es positiva, es mayor que 1 o menor que 1. ¿Qué pasa acá? O sea, miren esto junto con esto. Y ahí van a descifrar el delta de G estándar prima y van a entender el quid de la cuestión. Eso es cuando se lo hace en un tubo de ensayo. ¿Y de qué va a depender? Va a depender, en realidad, en el tubo de ensayo, va a depender cuál de estos compuestos, ya sea los que son reactivos o los que son productos, son más estables termodinámicamente, ¿sí? Porque lo más estable termodinámicamente es lo que tiene menos energía, porque la degradación de la materia va en aumento en el sentido del desorden, es decir, que las moléculas pierden su energía. Entonces, eso es lo que tienen que ver, que si el delta de G estándar prima me da negativo, quiere decir que el C más D es más estable y tiene menos energía que A más B. Y si me da al revés, me da positivo, quiere decir que el A más B tiene más energía y menos energía y la reacción está desplazada hacia la izquierda. Eso es el quid de la cuestión. Pero eso es cuando hablamos fuera de la célula. Entonces, si nos metemos en la célula, ocurre otra cosa. ¿Por qué? Porque la célula, con su compartimentación celular, es decir, con los organelos, las dobles membranas y la organización de los cambios de materia y energía en vías metabólicas, en ciclos metabólicos, hace que la célula pueda manipular, pueda manejar qué reacción tiene que ocurrir. Entonces, la célula siempre va a tener un exceso, piensen lo que les digo, siempre miren acá abajo, siempre va a tener un exceso de sustratos, es decir, de reactivos. Y siempre va a tener un déficit, una carencia de productos. Entonces, por más que esta reacción tienda hacia la izquierda, la célula va a hacer que ocurra hacia el lado contrario, hacia la derecha. Ese es el quid de la cuestión de lo que ocurre en la célula. Entonces, la célula controla la relación entre los productos y los reactivos. Entonces, siempre va a ser que sea favorable en el sentido que la célula lo necesita. El quid de la cuestión. Entonces, para eso se calcula el delta de G real, es decir, este. Esto es realmente cómo ocurre en la célula. Entonces, fíjense que el delta de G real depende del delta de G término, que depende si se haga un término positivo o negativo, va a ser favorable hacia un lado o hacia el otro. Entonces, de la proporción esta, Q, que lo llamamos Q dentro de la célula, va a depender si ocurre o no la reacción en un sistema vivo. Bueno, ese es el quid de la cuestión de los cálculos que tienen que hacer en los problemas. Y después, a ver, Nuria.
Sí, A ver, yo diría que empecemos trabajando. No me dan la posibilidad todavía de aulas ni nada de eso. Bueno, entonces bueno, sigamos trabajando todos en grupo y pensaba dividirlos en grupo para que puedan trabajar con los problemas, pero bueno, no podemos perder tiempo. Entonces, empecemos con el problema 1. bien. Bien, el problema 1, fíjense, ¿eh? ¿Querés leerlo, Nuria? ¿Tenés ahí la guía o no? Sí, Ah, no, el problema 1 es no. de la definición de los términos. Sí, eso es para que ustedes lo lean bien, lo pongan, lo expresen, preferentemente con sus palabras, pero es un poco la revisión de los conceptos teóricos de la clase. O sea, qué es entalpía, qué es entropía. Sí. Disculpe, ¿me podría repetir, por favor, el tema de los delta de G'? O sea, cuando es menor a 0, es favorable termodinámicamente, pero la reacción va hacia los reactivos, sería. Cuando En los el, delta de en G'. el equilibrio, a ver, para, lo volvamos a poner, espera, yo te voy a decir sobre el, espera, sí, porque eso tiene que quedar bien claro. Ese es el key de la cuestión para que entiendan los problemas. Vamos a ver acá. Acá, o sea, en el equilibrio, ¿cuál es la condición? La condición es esta, ¿sí? En el equilibrio, que sea mayor que 1. Para que sea mayor que 1, esta relación, los productos, la formación de productos tiene que ser más favorable que la de los reactivos, ¿sí? Entonces va a haber más C más D, va a haber más de esto, ¿sí? ¿Claro? Sí. Entonces, esta proporción va a ser positiva. Ping, ping. Entonces, cuando es positiva esta proporción, el delta de G va a seguir siendo negativo. Y es lógico, o sea, si en el equilibrio, luego de dejar al tubo de ensayo que ocurra la reacción y llegue al equilibrio, si termina siendo que hay más C más D, quiere decir que es favorable termodinámicamente hacia la formación de los productos, ¿entiende? O sea, si yo esa reacción la dejo natural en un tubo de ensayo, voy a tener al final más producto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa en la célula? En la célula no va a depender de la constante de equilibrio. No va a depender de eso. Porque la célula es capaz de manipular esa relación. ¿Y cómo la manipula? Haciendo que siempre, no importa que sea más favorable hacia la formación de los sustratos, es decir, de A más B, no importa, porque siempre va a haber tanto A más B que la reacción va a tender a ir hacia C más D. ¿Se entiende? Entonces, si el delta de G es positivo, es favorable siempre hacia los productos. En el caso de, bueno, en una célula. No. Delta de G positivo no es favorable. O sea, el delta de G real. ¿De qué delta de G Delta estás de G hablando? positivo real, digo. El prima. ¿Eh? A El ver. prima cuando es positivo, ¿qué pasa, profe? ¿Es favorable o no es favorable? Vos estás diciendo acá, el delta de G estándar prima, o sea, cuando el delta de G estándar prima es positivo, va a estar favorable hacia los reactivos. ¿Eso dijiste? Sí, esa era mi duda. Sí, exacto. Sigue ¿Está bien? siendo favorable termodinámicamente, pero hacia los reactivos. O ya no. Lo que pasa es que no lo tenés que decir así, porque la reacción, o sea, la reacción está planteada desde, en este caso, podríamos verlo así. La planteamos en un sentido, pero en realidad
cuando lo hacemos en el tubo de ensayo, en el equilibrio, no sabemos en qué sentido va, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, cuáles son más favorables. Para eso tenemos que hacer los cálculos, ¿sí? De acuerdo a cuál tiene el delta de G negativo o positivo, va a depender para qué lado va a estar desplazada la reacción. Para eso hay un problema en la guía, ¿sí? Entonces, si yo obtengo, como está planteada la reacción, nosotros siempre las reacciones, por convención, las leemos de izquierda a derecha. O sea, siempre que vemos esta reacción, para nosotros, lo que está a la izquierda siempre va a ser los reactivos. Y lo que está a la derecha va a ser los productos. Esa es una convención. Ahora, ¿para qué lado va a estar desplazada el equilibrio, la reacción? Para eso tengo que hacer el cálculo. Si yo sé el delta de G estándar prima con esto, que sí se conoce porque está medido en muchas de las reacciones más importantes bioquímicas, está medido, entonces yo conozco cuál es el delta de G estándar prima de los productos y de los reactivos. Entonces hago esta cuentita, que ustedes la van a tener que hacer, y se van a dar cuenta hacia dónde está desplazada la reacción. Entonces, por convención, si el delta de G es positivo, quiere decir que va a estar desplazada a la izquierda, porque así la acomodo yo a la reacción y digo que estos son reactantes y estos son productos. Pero la termodinámica me puede decir al revés, no, estos son menos estables que esto, entonces está al revés. Eso en el tubo de ensayo, en la célula no es así, porque la célula tiene la capacidad de regular las concentraciones de reactantes y productos y hace que vaya en el sentido que la célula lo necesita. Esa es la maravilla de la vida, ¿sí? De un sistema vivo. Lo van a ir entendiendo a medida que hagan los problemas y vean con números. Eso lo tienen que hacer ustedes con su calculadora. Y ahí pensarlo en lo que significa. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo diría que entonces, el primer problema que es conceptual, eso dejo para que ustedes lo lean y lo contesten. Pueden elaborar, yo prefiero, a mí me gusta, que no copien del libro, elaboren ustedes, porque cuando ustedes son capaces de entender una definición, elaborarla y escribirlas con sus palabras, ahí lo entendieron. Entonces, si yo les digo, ¿qué es homeostasis? No copien, ay, a ver qué dice el libro o Wikipedia y copio. No, piensen ustedes con los conceptos, se pueden fijar en todos y arman su propia definición. Entonces, esos términos, me encantaría que pongan sus propias definiciones. Algunas son más exactas, más amplias, tienen todos los conceptos, otras son más sencillas, pero no quiere decir que estén erradas. Mientras no digan nada errado, están bien las definiciones. Nuria, ¿vos querés explicar el problema 3? Sí, ¿Lo tenés para el explicar 2 o o no? el 3. Ay, no, pará. Ah, no, el 2 lo tenés para explicar. Sí, acá lo tengo la presentación. Dale, explícalo lentamente, hagan sus preguntas y bueno, dale, podés compartir pantalla. Ahora comparto. ¿Me avisan si se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, es más o menos lo que estaba en el video, pero por si no lo pudieron ver o si siguen teniendo dudas, acá, bueno, los discutimos y vemos. El punto 2 dice calcular la variación de la energía libre estándar prima, delta de G estándar prima, y la constante de equilibrio, que se representa así, para la reacción de isomerización de la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Vamos a utilizar los datos de la tabla 2,
que se encuentra anexado al final de la guía. Después dice, interprete la constante de equilibrio, indica si la reacción es exergónica o endergónica. Entonces, nosotros acá tenemos la reacción de isomerización. Esta es la glucosa 6-fosfato y la glucosa 1-fosfato. La variación de la energía libre estándar prima es bueno, un parámetro que nos permite a nosotros comparar la energía libre de Gibbs estándar prima de distintas reacciones, ¿sí? Entonces, esta se mide en condiciones estándar, de pH 7, como dijo la profe también, concentración de soluto 1 molar, a presión 1 atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Entonces, para nosotros calcular este delta de G estándar prima, tenemos que utilizar esta como ecuación, que dice que la delta de G estándar prima de la reacción es igual a la resta, la diferencia entre el delta de G de los productos y de los reactivos. Entonces nosotros vamos a ir, todos tienen la tabla. Tienen la tabla en la guía, al final. ¿La pueden ver? ¿Pueden seguir? Perfecto. Esa está tabulada, estos valores están tabulados, y acá dice, en esta parte tienen el delta de G, tienen dos columnas porque en uno se mide en unas unidades que son kilojoules por mol, y en otro está medido en otras unidades que son kilocalorías por mol, pero son valores equivalentes, ¿sí? Nosotros vamos a usar esto que dice kilocaloría por mol, esta columna de la derecha. Entonces vamos a la tabla a buscar lo que sería la glucosa 1-fosfato, ¿bien? Eso nos pide. Y dice menos 5 sería kilocalorías por mol. Y también necesitamos de la glucosa 6-fosfato, que es menos 3,3 kilocalorías por mol. Entonces, bueno, acá para que sepan también, les da un dato de la conversión de calorías a joule, eso para que vean que son equivalentes estos valores. Y entonces, para calcular este delta de G, dijimos que vamos a usar esto, necesitamos delta de G de los productos y de los reactivos. Entonces reemplazamos, acá es el delta de G entonces de la reacción, es igual a menos 5 kilocalorías por mol, menos, que este es el signo es de esta formulita, y entre paréntesis vamos a poner 3,3 kilocalorías por mol. Entonces nos da que el delta de G estándar prima es menos 1,7 kilocalorías, ¿verdad? ¿Ustedes también lo pudieron calcular? ¿Y les dio ese valor? Yo no lo había podido calcular. Bien, a ver, entonces, si quieren lo calculan ahora, bueno, es re sencillo, y me dicen si está bien. Bueno, acá es menos, menos y menos, se hace positivo, y queda eso, ¿Profe? ¿verdad? Sí, está bien, profe. ¿Profe? Bien. Sí. Esos valores de la tabla, ¿los usamos así como están? No es necesario cambiar el signo de acuerdo a la... Bien, bueno, sí, porque en algún acá, por caso nosotros ejemplo, vamos... acá, por ejemplo, yo eso tampoco no sabía si usarlo con el signo menos, el signo más, pero... Ah, bien. Sí, porque nosotros no vamos a utilizar en un caso, a ver, en uno de los casos nosotros tenemos que modificar el valor, pero es por una cosita. Acá, lo que me piden, acá esta tabla, mira, fíjate, dice, energía libre estándar de la hidrólisis de algunos compuestos fosforilados y del acetil-CoA, ¿bien? Entonces, todos estos son los valores de las reacciones de hidrólisis. Y está bien, nosotros necesitamos estos valores en este caso.
Si a nosotros nos piden otro tipo de reacción, ahí sí, ahí sí vamos a necesitar cambiar el signo, pero por ahora no. ¿Bien? ¿Se entendió? Ya vamos a Sí, ver el caso en donde tenemos que cambiar el signo. Eso sí es importante. Bueno, y entonces, ¿qué puedo decir yo con este valor? Ya sabemos que es en condiciones del equilibrio, porque acá es delta de G estándar prima. ¿Qué podemos decir con ese valor? Volvé a la fórmula, a la ecuación con la estructura, digo. Volvé atrás, Nuria, donde tenés la reacción de eso, Ah, bien, sí, para que lo aquí. analicen ahí. No, atrás, ese. Sí. Mírenlo ahí. ¿Qué se puede decir? O sea, ¿cuánto dio el delta de G? Negativo, ¿Hacia dónde está desplazada la reacción? hacia la derecha. Exactamente, ¿sí? O sea, en el equilibrio voy a tener naturalmente la formación de glucosa 1-fosfato, ¿sí? Es decir, que es ¿Sería hacia el producto, no, profe? serían los productos, sí, exacto. Bueno, también nos Eso quiere pide... decir que, ay, perdón, ¿qué? No, sí. No, nada. Sí, habla vos. Bueno, que ahora nos pide calcular esa constante de equilibrio. También ahí lo vamos a demostrar hacia dónde está desplazado. Si el delta de G bueno estándar prima es menor a 0, dijimos que es exergónica. Bien. Y ahora también nos pide la constante de equilibrio. Bueno, acá, bueno, como les explicó la profe también, en una reacción donde A más B da como producto C más D, es más que nada para que ustedes vean cómo es la relación entre delta de G estándar prima y delta de G real, ¿sí? Que tenemos esta ecuación general en donde delta de G estándar delta de G real es igual a delta de G estándar prima más 2,303 por R por T por logaritmo en base 10 de este cociente. ¿Bien? Entonces, sabiendo que R es la constante universal de los gases, que es este valor, y T la temperatura en Kelvin, si sabemos que esto está en el equilibrio, bueno, nos pide la constante de equilibrio, sería que delta de G es igual a 0. Entonces, si ponemos este valor en 0, despejamos y nos daría esta formulita. Ahora, la constante de equilibrio sería esta relación, ¿sí? de los reactivos, de los productos sobre los reactivos, pero en el equilibrio. Por eso se llama constante de equilibrio. Y después esto se despeja y queda una formulita que esta es la que ustedes tienen que utilizar para calcular este valor. ¿Bien? Tienen que tener acá cuidado con los signos para no confundirse porque les puede dar un valor muy diferente. Y entonces simplemente les queda reemplazar. Ya tienen el delta de G estándar prima, y bueno, esos valores que les dije de R, de la constante de los gases, y de la temperatura. Entonces, si quieren, lo reemplazan ahora esos valores y me dicen cuánto les da. Puede ser. ¿Cómo?
no se escuchó bien. 17,78. Bien, acá lo calculé también. Teniendo en cuenta estos valores y el delta de G estándar prima que calculamos, reemplazando, me da 17,65. Y bueno, otra vez, ¿qué podemos decir de esa reacción mirando estos valores? ¿A qué situación se correspondería? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? A la primera. A la primera exactamente, ¿sí? Tenemos la constante de equilibrio es mayor a 1, el delta de G estándar prima es menor a 0, es negativo, entonces los productos son favorecidos sobre los reactivos en el equilibrio, lo que estábamos hablando, ¿bien? Pero Volvé a esto siempre tengan en la, cuenta que son en condiciones estándares, ¿sí? Mira, volvé a la anterior, así lo ven en la fórmula. Ahí. Acá. No, en la esa es. Ahí está. Hace clic que te salga en la formulita. Ahí Otra está. más. Ahí, listo. Fíjense, eso es importante. Ahora sí, miren, para que este término sea positivo, el logaritmo tiene que ser mayor que 1. Entonces, C más D va a ser mayor que A por B. ¿Sí? C por D va a ser mayor que A por B. Entonces, esto va a estar en mayor cantidad que esto. O sea, es cierto que yo no estoy mostrando, estaba señalando con mi puntero, esperen. O sea, C más D va a estar en mayor cantidad que A más B. Naturalmente, favorablemente, termodinámicamente en el equilibrio va a ser así. Entonces, la reacción va a estar desplazada hacia la formación de productos, C más D, naturalmente. Eso ocurre en un tubo de ensayo. ¿Por qué? Porque la glucosa 1-fosfato es más estable que la glucosa 6-fosfato, o al revés. No, está bien. Entonces, tiende a favorecer la formación del producto o el componente más estable. Eso es lo que les quería recalcar. O sea, incorpórenlo entendiendo. Si no lo entienden, es una cosa matemática que no tiene sentido. O sea, ahora la matemática la usamos como herramientas para que internalicen el concepto y no se lo olviden más. Seguí, Nuria. Sí, buenísimo. Bueno, hasta eso ya. Con eso, bueno, tengan en cuenta la explicación de la profe, que de verdad es importante que ustedes sepan para qué interpretamos estos valores, que no queden algo puramente matemáticos, ¿sí? Y ya con esto terminamos el punto 2, sería. Y podemos seguir al punto 3 si quieren. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, quedó claro. Perfecto. Igual esto lo tienen también en video, en el tutorial ese, que está subido en el Moodle, así que cualquier consulta lo pueden, si no lo llegaron a entender bien, lo pueden volver a ver. Y ahora no podemos grabar, ¿o sí? Disculpe, ¿No se profe. habilitó todavía? No me contestan. Seguimos Bueno, no puedo hacer nada. bueno, igual. Profe, ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿se puede predecir si yo calculé la K de equilibrio me dio mayor a 1? Yo ya puedo decir que el delta, bueno, el cálculo que hicieron luego delta de G prima es menor a 0. Sí.
Totalmente. No vas a saber el valor si no lo calculás, pero Claro. sabés que está desplazada hacia ese lado la reacción, Claro, hacia la porque formación de estaba- producto. estaba el Sí, cuadrito, estaba ahí, bueno, decía, bueno, quería saber si se cumplía de esa manera siempre. sí, 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 sí. O sea, es así. Disculpe, profe, si yo salgo y vuelvo a entrar, ¿se puede volver a entrar? Porque se me está, el cargador no me estaría funcionando de la notebook, quiero cambiarme a la otra compu. Sí, Sí, podés. sí podés salir. Gracias. Bueno, continuamos entonces. En el caso del punto 3, es acerca de las reacciones acopladas. Bueno, cuando las profes en la teoría les habló sobre acoplamiento de reacciones, decíamos que, bueno, en el metabolismo nosotros vamos a tener reacciones que son favorables y también desfavorables, y que es un mecanismo que bueno, se encuentra en las células para que estas reacciones que son desfavorables puedan ocurrir por bueno, un impulso energético de alguna forma que le brinda esa reacción que es favorable, ¿sí? Más o menos acá en el punto 3 dice calcular el delta de G estándar prima de las siguientes reacciones e indicar con una flecha cuál será la dirección de estas reacciones cuando los reactantes estén inicialmente en cantidades equimolares, ¿sí? Acá también vamos a utilizar los datos de la tabla 2, que está al final. Bueno, entonces acá nosotros tenemos una ecuación general en donde están planteadas las dos semireacciones que participan en la reacción global, en donde A más B da como producto C más D y C más E da como producto F más G, ¿sí? El delta, bueno, acá es el delta de esta reacción 1 y el delta de esta reacción 2 se van a sumar para dar la delta de G estándar prima de la reacción global. Esto es lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de los incisos de las reacciones globales de A, B, C y D. A ver, y sí, son 4 nada más. Y bueno, nosotros vamos a plantear ahora la primera reacción solamente. Que es del ATP más creatina, que como producto tiene creatina fosfato más ADP. Y esto se lo puede plantear en dos semireacciones. La primera es del ATP al ADP, en donde el ATP más agua da ADP más fósforo inorgánico. Y bueno, el delta de G estándar prima, si ustedes lo ven en la tablita, a ver, vamos a ir a la tabla para que lo vean. Es este, ¿verdad? Esta porque es la hidrólisis del ATP, de ADP más fósforo inorgánico. Este valor es menos 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, volvemos aquí y, bueno, tenemos ese valor y para la otra semireacción nosotros necesitamos la creatina más fósforo inorgánico que da creatina fosfato más agua, ¿bien? Y esta es la reacción inversa a la que nosotros tenemos en la tabla. Y ahí viene por ahí la duda de su compañero, que preguntaba si es que no teníamos que cambiar el signo. Y sí, porque estas todas son hidrólisis, y nosotros necesitamos la reacción inversa en este caso. Esta es de la creatina fosfato, es menos 10,3. Pero este es el valor de la hidrólisis. Entonces, si yo necesito la inversa, el valor que voy a poner para hacer el cálculo de la reacción global va a ser 10,3 kilocalorías por mol. ¿Eso se entendió? Espera que quiero hacer una aclaración ahí.
Cuando decimos reacción inversa, si no es de hidrólisis, ¿qué es la inversa? ¿Qué sería? La palabra inversa, cuando yo digo no es de hidrólisis, es la inversa. Es de formación, o sea, es de biosíntesis, es de síntesis, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí me responden de síntesis en el chat. Exactamente. Entonces, la tabla dice de hidrólisis, pero si yo estoy viendo que la reacción es de síntesis, inmediatamente le tengo que cambiar el signo. ¿Por qué? Porque una sustancia cuando se hace más compleja gana energía. Entonces no puede ser que el producto final tenga menos energía, no, porque estoy sintetizando, estoy formando, entonces no es menos 10, porque sería que desarmé en realidad el compuesto, no, yo lo sintetizo, entonces es más 10. Eso piénsenlo de esa forma, o sea, cuando yo realizo una reacción de síntesis, gana energía el sistema, porque es más complejo, entonces no es menos, es más. Simplemente hay que darle vuelta, cambiarle el signo nada más. Por eso es la inversa el signo, ¿sí? O sea, en vez de ser negativo, en este caso si es de síntesis, es positivo. Listo, Nuria. Bien, entonces, a ver. Volvamos. Entonces ya tenemos esos dos valores de ambas semireacciones. Acá, en reacciones acopladas, recuerden que el delta de G estándar prima global va a ser igual a la suma, ¿sí? Del delta de G estándar prima de la reacción 1 más el de la reacción 2. Entonces tenemos esos valores y que, entonces, ¿cuánto da? ¿Alguien lo calcula? Quiero ver si me siguen. Oh, no. Da 3, profe. Kilocalorías por mol. Bien. Bien. Entonces el delta de G global es 3 kilocalorías por mol. Buenísimo. Eso es algo bien importante. Siempre cuando ustedes coloquen los valores, siempre colóquenlo con las unidades, porque ya vimos que podemos calcularlo con kilojoule o con kilocalorías, entonces acostúmbrense siempre a poner las unidades al lado del valor que les da, ¿sí? Y bueno, y ahora tenemos que plantear la reacción global, que quedaría así. ¿Y por qué queda así? Porque yo acá en ambos términos tengo que simplificar. Acá tengo ATP, agua, creatina y fósforo inorgánico. Entonces, si en ambos términos tengo lo mismo, bueno, lo voy a simplificar. Acá el agua, el fósforo inorgánico, entonces así me quedaría la reacción global, como se plantea al principio. Y así con todas las reacciones. Ustedes tienen que plantear el B, el C y el D. Ahí te faltaría preguntarles, les voy a preguntar hacia dónde está desplazada la reacción. Eso lo tienen que analizar también. Ah, sí. ¿La izquierda, exacto. profe? Sí, o sea, hacia la formación de qué. De reactivos. Sí, ATP más creatina. Quiere decir que naturalmente, ¿qué compuesto tiene más energía? ¿La creatina fosfato o el ATP? A ver, miren ahí, analicen. La creatina fosfato, profe. Exactamente. Fíjense que cuando se hidroliza la creatina fosfato, libera menos 10,3 kilocalorías. Es un compuesto más energético, ¿sí? Entonces, por eso está desplazado hacia la hidrólisis de la creatina en realidad y hacia la formación del ATP. A partir de la creatina fosfato, en las células se puede formar ATP. Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer. Una vez que vean la reacción como se dio, pueden
ver cómo ocurriría en el organismo. ¿Sí? Bueno, sigan adelante. Bueno, quizás, Nuria, Sí, capaz que podés, vayamos preguntando, lástima que no podemos hacer aulas para que ellos discutan, es una pena, voy a ver si lo soluciono para la clase que viene. sí. A ver, que vayan haciendo los otros, vayan haciendo y Sí, digan, queda. a ver, hagan el segundo, que sería, el segundo es ATP más glicerol, se forma Profe, glicerol 3-fosfato más ADP. ¿Alguien lo hizo? profe, Sí. ¿Qué pasa? en el punto, disculpe, el último, en el punto anterior, ¿Sí? en la formulita, sí, en la reacción, como le escribió, No oigo, se me corta. ¿Cómo? acá en la última parte, ATP más creatina y la flechita a la izquierda, al último, abajo. Sí, No sé si es mi acá, internet, pero acá abajo, no oí sí. nada. Ahí, ¿Qué? Vos, le Nuria. escribimos de esta manera, o sea, Ah, con la flechita. Yo le iba a preguntar si podíamos escribir con la flechita más grande hacia la izquierda, o le escribimos así. Sí, sí, ustedes pueden decir, claro, porque la profe les dijo que por convención, bueno, tenemos la idea de que los reactivos están a la izquierda, los productos a la derecha, así que también es válido, sí. Ah, bien. sí. A mí me gusta más que pongan las dos flechitas, la Ujú. grande hacia el lugar donde está desplazado, porque da idea que es una reacción que Ah, sí, el equilibrio va a haber un poco de los dos, o sea, no es que va a haber todo creatina, ¿sí? Y ATP. Entonces, bueno, a ver en qué proporción se queda en el equilibrio. claro. Ah, bien. Entonces algo así. Esto no escribe bien. Se ve esa Exactamente, perfecto. flechita más chiquitita. Bueno, entonces les dejo acá para que hagan la siguiente reacción. Acá les dejo la tabla para que busquen los valores del delta de G. Calcule, entonces hagan las tres reacciones y ahí discutimos los valores. Háganlo. Los que no lo hicieron ahora están en condiciones. Si pueden, una recomendación, si pueden hacerlo en formato en Word, si quieren, o si no en papel y después sacarle una foto para que cuando compartamos, hagamos una puesta en común, lo puedan proyectar y ustedes puedan compartir pantalla así vemos todo, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? A las guías estas las hacemos
en Word o a mano. Las Bueno, tenemos que presentar. justo la clase pasada les comentamos que en la carpeta donde tienen en la guía, en el Moodle, ustedes tienen ahí un archivo que dice en Word que dice respuestas, algo así, respuestas guía 1 puede ser. ¿Sí la llegaron a ver o no? Creo que sí estaba. Bueno, en ese archivo ustedes tienen que responder las preguntas para después subirlas, Ah, bien. ¿sí? Profe, Sí, en el archivo de respuestas solo, digamos, contestamos la respuesta y el desarrollo nomás, no hace falta que volvamos a poner el problema ni nada. no solamente el desarrollo y las respuestas y la interpretación de valores, eso solamente. ¿Ya lo han resuelto? ¿Cómo va? ¿Y cómo va? ¿Ya lo tienen? Creo Si que sí, quieren profe. pueden compartir a alguien si lo hizo, al B, por ejemplo. A ver, yo voy a dejar de compartir. Profe, Sí, que era. lo que no entendí muy bien de estos ejercicios que, o sea, en cada producto, digo, en cada reactivo, e igual en los productos, como que uno tiene que desglosar eso, o sea, viendo en la tabla, ve la formación, cómo se forma,
pero en cada reactivo y en los productos no hacemos eso. O sea, porque en el anterior el ATP puso, bueno, ATP más agua me da tal cosa con su delta de G. Pero desglosamos solamente los reactivos, sería. Y luego hacemos esa suma o resta de ambos. Lo que vos llamás ambos. desglosar reactivos, en realidad, esto es un concepto de cómo ocurre en el metabolismo, es las semirreacciones acopladas. En realidad son dos reacciones que en el organismo ocurren juntas para que puedan ocurrir. Entonces, una es endergónica, es decir, que gana energía, y gracias a que se acopla a una exergónica, que es la que cede energía, puede ocurrir. O sea, son reacciones acopladas. Por eso yo les digo, no lo piensen desde el punto de vista solamente el cálculo matemático en forma automática. Lo tienen que pensar desde el punto de vista del metabolismo, de la bioquímica. Estamos hablando de reacciones acopladas. Entonces, en el metabolismo es una forma, la forma más común de impulsar que ocurra una reacción desfavorable termodinámicamente. Entonces se acopla a una favorable. Entonces vos lo que tienen que hacer es mirar la reacción y se tienen que dar cuenta que ahí hay dos semirreacciones. ¿Y cuál es endergónica y cuál es exergónica? Recuerden, los términos endergónico y exergónico son importantes acá. ¿Sí? No se habla de endotérmico, exotérmico o endotérmico, porque no hay cambio de calor, lo que hay cambio de nivel energético de los compuestos que se forman. Entonces esos son los términos adecuados, es endergónico cuando consume energía y exergónico cuando pierde energía. Las favorables termodinámicamente siempre son las exergónicas, es decir, que el nivel energético del producto va a ser menor que los reactantes. Entonces, ustedes tienen que mirar la reacción, mirar la tabla y darse cuenta cuáles son las dos reacciones acopladas que tienen y plantear las dos reacciones. Entonces, en la tabla, a ver, Nuria, poné la tabla. En la tabla se pueden dar cuenta, a ver, ¿qué tengo acá? Ahí ven, tengo el ATP que se hidroliza y tengo la creatina fosfato que se hidroliza. Entonces, a ver, esas son las dos reacciones acopladas. En realidad, acá sí estoy hidrolizando el ATP, pero estoy formando la creatina. Entonces, plantean las dos semirreacciones. Y la creatina fosfato en realidad es de formación, entonces ahí le dan el cambio, le hacen el cambio al signo. No pierde, sino que gana energía. Pero con la tablita se pueden dar cuenta cuáles son las semirreacciones, mirando atentamente la tabla. ¿Se contesta tu pregunta? Sí, profe. Ustedes tienen que plantear, estos van a ser los ejercicios los ejercicios de la evaluación, va a ser como estos ejercicios. Ustedes tienen que aprender a usar la tabla, reconocer cuál es la reacción acoplada, con qué está acoplada, cuál es la reacción exergónica, cuál es la reacción endergónica. ¿Sí? Eso tienen que aprender a hacer y hacer el cálculo y darse cuenta hacia dónde va a estar desplazada la reacción. ¿Sí? No Eso sé si lo dijimos o si quedó muy sabido por hecho de cuál de estas semirreacciones es la endergónica y cuál la exergónica. A ver, en las reacciones acopladas tiene que haber una endergónica y una exergónica para que ocurra la reacción general. ¿Cuál es la exergónica? La exergónica sería la primera. La primera, miren, libera
menos 7, kilocalorías por mol. Este es el delta de G estándar prima. Y bueno, y la endergónica, por ende, es de la creatina, de la formación de la creatina. A ver, acá en el caso de la hidrólisis, cuando es hidrólisis y el ATP, en este caso, libera mucha energía para que esta reacción ocurra, para la síntesis, ¿sí? Entonces, una reacción va a ser de degradación y otra va a ser de síntesis. Este acoplamiento va a impulsar a que la reacción global ocurra. Este acoplamiento. Y hay algo que, bueno, yo me voy a adelantar un poco, pero para que vayan entendiendo acá. ¿Qué ocurre? Entonces dicen, bueno, el ATP, que es la moneda energética, de donde se obtiene la mayor cantidad de energía todo el tiempo para que las reacciones biológicas ocurran, el ATP es la moneda energética. Pero ¿y qué pasa acá? Entonces la creatina no se va a formar nunca, porque ustedes pueden ver ahí el resultado y dicen, no, bueno, pero en el equilibrio la creatina necesita más energía para formarse, entonces no le alcanza acoplarse con la hidrólisis del ATP. Eso es lo que uno ve ahí. ¿Por qué? Porque el delta global es positivo, entonces quiere decir que la creatina tiene más energía que el ATP, que los productos, le digo que los reactivos en este caso. Entonces, ¿cómo hace la célula para manejar eso y para que se forme creatina fosfato? A ver, esto estoy hablando en el equilibrio. Entonces, en la célula, ¿qué puede ocurrir para forzar a que la reacción ocurra hacia la formación de creatina fosfato, que es lo que la célula necesita? ¿Cómo lo puedo hacer? Y de hecho lo hace. ¿La célula acumula más reactivos, profe? Como dijo. Exactamente, entonces va a tener un exceso de ATP todo el tiempo. Al tener exceso de ATP, hay tanto ATP que va a forzar a que esta reacción pueda ocurrir. Entonces ahí es cuando surge que el cálculo en la célula hay que hacerlo con la concentración real de los reactantes. Acá estamos hablando fuera de la célula, en equilibrio, en un tubo de ensayo, en una cosa experimental. Pero en la célula eso puede ocurrir por más que desde el punto de vista termodinámico vean que no puede ocurrir. No. Bueno, justamente ese es el desafío de la vida. Los seres vivos estamos vivos porque desafiamos las leyes de la termodinámica. Como somos parte del sistema, en sumatoria no las desafiamos nada, o sea, pareciera que las desafiamos, porque la energía global del universo va en aumento. Pero adentro de cada ser vivo, en cada sistema biológico, la entropía disminuye. Y bueno, justamente eso es lo maravilloso que puede hacer la vida. Hacer que la termodinámica, la bioenergética, vaya a favor de la complejidad, de la formación de compuestos altamente energéticos y que se mantenga ese orden. Y eso requiere energía permanente. En el momento que deja de ocurrir eso, nos morimos. Como sistemas no podemos mantener el orden que necesitamos para esta complejidad. Entonces, todo esto, estos valores y eso lo tienen que pensar desde los conceptos biológicos. Ya nos olvidemos un poco del término matemático, si me dio positivo o negativo. Vean qué quiere decir eso en la célula. Eso es lo importante. Bueno, sigamos. Profe. Ahí me están diciendo, pero cuando la entropía del sistema disminuye, la del entorno del universo aumenta, claro, porque no podemos vencer la ley de la termodinámica. Aumenta a expensas de nuestra disminución. O sea, somos parte del sistema, somos sistemas abiertos, entonces, pero nosotros en nuestro sistema interno la tenemos que mantener baja para poder funcionar. Sí. ¿Qué pasa? Profe, bueno, entonces en todos los casos, en este punto, el ATP sería exergónico.
lo usamos al valor de la tabla como está, por lo tanto. Bueno, depende del planteo de la reacción. Eso le iba a preguntar porque, ¿qué Claro. pasa si nos da otro compuesto que no sea ATP? Ajá. ¿Cómo sabemos? Porque bueno, El ATP, bueno, le podríamos haber puesto al revés esta reacción. O sea, le podríamos haber puesto creatina fosfato más ADP, ¿sí? Da ATP más creatina. Y ahí el cálculo le hubiese dado menos 3 kilocalorías por mol. ¿Sí? Eso nosotros lo pusimos así, pero la podemos dar vuelta y darle en el otro sentido. ¿Está yo claro? preguntaba si si nos daba algún otro compuesto. O sea, no sé si se puede dar el caso. O no Sí sé, se puede, sí creatina se puede. O más sea, en realidad, bueno, este es ATP porque es el más simple, es la moneda energética, pero puede estar acoplada con otros compuestos más complejos. Nosotros siempre les vamos a dar los que encuentran en la tabla, ¿sí? Pero esto es aplicable a cualquier compuesto que se pueda acoplar de una reacción a otra. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, seguimos adelante, Nuria. A ver, si no pueden compartir, digan los valores que les dio, hacia dónde está desplazado. A ver, alguien tiene que hablar o mostrar como quieran. Pueden compartir si quieren. Ahí ya dejé de compartir yo. Bueno, a ver. Profe, a mí me dio en kilojoules el segundo 21,3, el C 31,4, perdón, el B era menos 21,3 y el D menos 16,7. O sea que serían hacia la derecha en el segundo, hacia la izquierda en el tercero y hacia la derecha en el cuarto. ¿Vos lo tenés calculado en kilojoules? Sí, me descolocó porque yo Nosotros tengo normalmente- en kilocaloría lo tengo, así que podemos hacer la conversión igual. Sí. Nosotros siempre calculamos con kilocalorías por mol. Por una cuestión que, bueno, son los términos más químicos en la célula. Pero bueno, sí se puede, obviamente, calcular con joules, pero justamente yo no los tengo escritos con joules. O sea, habría que dividirlo, el factor de conversión. A ver. Ahí hay otros que también... Profe, Sí. a mí el segundo, yo lo calculé en kilocalorías por mol y me dio menos 5,1. Y el Muy bien. tercero, el C, me dio A ver, 7,5. esperen. Es menos 5,1. Sí, está bien. Y Eleonora Barbarán también tiene menos 5,1. El que lo hizo en kilojoules, ¿lo convertiste? Sí, profe, me traes. Ah, perfecto, bueno. Nosotros siempre en los exámenes todos ponemos en kilocalorías, así que de una usen mejor las kilocalorías. Ok, Por mol. gracias, profe. Bueno, entonces va a estar desplazado hacia la derecha, perfecto. El otro, el que sigue, que sería ATP más piruvato, da fosfenol piruvato más ADP. ¿Cuánto da? 7,5 kilocalorías por mol. Se desplazaría hacia la izquierda, hacia lo reactivo. Perfecto. Muy bien. Y el próximo, el ATP más glucosa, que da glucosa 6-fosfato más ADP.
¿Quién dice? Ahí dicen -4 en el chat. Perfecto. O sea, ¿desplazado hacia dónde? Hacia la derecha. Está bien. Bueno, veo que entienden, ¿no? Nuria, ¿estás conforme? Profe, Sí. ¿estas reacciones son en serie o en paralelo? Estos son en paralelo, ocurren simultáneamente. Bueno, ¿seguimos para el próximo problema? El próximo problema es... el próximo problema es conceptual, ¿sí? El ATP está presente en todas las células, es un nucleótido formado por adenina de ribosa y 3 grupos fosfatos unidos por enlace éster. Los compuestos análogos que tienen 1 y 2 grupos fosfatos se designan AMP y ADP respectivamente. El ATP tiene fuerte tendencia a hidrolizarse a ADP y fosfato, que es predecible desde el punto de vista termodinámico, porque el delta de G de hidrólisis es menos 7,3 kilocalorías por mol. Deduzca o investigue desde el análisis de su estructura por qué la hidrólisis del ATP es termodinámicamente favorable. ¿Alguien lo hizo? A ver. Profe, creo que tiene una cuestión de estabilidad. El ATP es muy inestable y tiende a perder ese grupo fosfato para alcanzar esa estabilidad. Perfecto. ¿Por qué? A ver, miren acá la estructura. Acá tienen el ATP. ¿Por qué creen que es una molécula inestable? ¿Qué es lo que tiene que la hace inestable? Miren la fórmula. ¿Qué? A ver. Digan sin miedo. Es el momento de equivocarse. Digan sin miedo. Piensen, ¿qué tiene esa fórmula? El ATP es este del medio. Es un nucleótido. Trifosfato. Y lo que se hidroliza es el fosfato. Entonces, el ATP pasa a ADP. ¿El oxígeno, profe? Pasa a MP. ¿Qué pasa con el oxígeno? Más que el oxígeno, ¿qué sería? Porque todas estas fórmulas tienen oxígeno, por ejemplo acá, y esta es estable, la glucosa 6-fosfato. ¿Qué hace que el ATP sea inestable? Los oxígenos que acompañan al fósforo. O sea, pero ¿cómo están? ¿En qué estado están los oxígenos? Fíjense esto. ¿Están ionizados? Claro, fíjense, cuenten las cargas negativas. 1, 2, 3. Son nucleófilos. 4. Hay una repulsión electrostática que no lo pueden creer en esa molécula. Es decir, que esa molécula es totalmente inestable. El ATP, en realidad, tan pronto como se forma, tan pronto como se hidroliza, no puede estar porque es inestable. No puede estar en forma de ATP. Entonces, permanentemente, justamente por eso es el gran impulsor del metabolismo. Porque permanentemente se está formando, inmediatamente se está hidrolizando. Y en esa hidrólisis cede su energía para que ocurran otras moléculas.
Por eso en el ejercicio anterior aparece el ATP acoplado siempre, la hidrólisis de ATP acoplado a otro compuesto, porque es el gran impulsor del metabolismo. Estos anhidros fosfatos generan una gran, o sea, está muy tensa la molécula. Está tensa que para liberar esa tensión se hidroliza. Al liberar la tensión, como tenemos posibilidad de resonancia, cuando están los 3 fosfatos, la resonancia no alcanza a estabilizarla y se rompe. Cuando hay 2 fosfatos, sí, porque esta resonancia que ocurre acá, en el mismo grupo fosfato, en el fosfodiéster hace que sea posible mantener los dos. Entonces, el ADP sí está presente en forma estable. Y además, la repulsión electrostática bajó, no está tan tensa la molécula y el agua del medio que está en la célula la estabiliza. Entonces va a haber moléculas de agua que van a interactuar con estas cargas y va a hacer que se pueda mantener el ADP, que sí se lo encuentra en la célula. El ATP sí se encuentra, pero se hidroliza todo el tiempo. Y ese es el rol del metabolismo, generar ATP como moneda energética para que en el segundo siguiente ceda su energía en una como potencial químico, como una reacción biológica activa todo el tiempo. Van a ir entendiendo esto poco a poco a medida que avancemos en la materia. Bueno, sigamos al próximo. ¿Vos, Nuria, lo tenés o no? El 5. A ese no está planteado, pero es algo similar a lo que tienen que hacer, por ejemplo, en el punto 2. Y bueno, pero primero tienen que plantear las semirreacciones, decir cuál es exergónica y cuál es endergónica. También les pide, bueno, calcular el delta de G estándar prima de la reacción, que en este caso es de la reacción global, y la constante de equilibrio. ¿Alguien lo hizo ya? Me da 7,3 kilocalorías por mol. No. Sí, más o menos. Bueno, menos. A ver, ¿a todos les dio eso? Los que lo pudieron hacer. O sea, acá, bueno, tienen que plantear las semirreacciones. Háganlo y preséntenlo en la guía. ¿Sí? Está bueno como ejercicio. Y tienen que determinar cuál es la reacción endergónica y cuál es la exergónica. ¿Sí? Entonces, ¿alguien puede compartir pantalla si lo hicieron o no? Bueno, parece que no. Háganlo solos. Este es un desafío para que lo puedan hacer solos. ¿Sí? Entonces, es plantear las semirreacciones. ¿Cuáles serían las semirreacciones acá? A ver, miremos. A ver si lo tengo acá, lo comparto.
A ver, acá lo comparto, la guía. Ahí pusieron fosfenol piruvato más agua, que da enol piruvato más fósforo. Esa es una de las semireacciones. Bien. Enol piruvato más fosfato. Faltaría la otra semireacción. A ver. Esta es la guía. Entonces, acá en la guía tenemos... Acá está. Acá lo que tienen que hacer es simplemente observar, mirar la tabla, que ya la tienen, la tabla con los valores, y ahí se van a dar cuenta. Entonces, acá inmediatamente nos damos cuenta que va a ser fosfonol piruvato más ADP, ¿sí? Me va a dar enol piruvato más ATP. Y acá mismo ven las dos semireacciones. Una es fosfonol piruvato más enol piruvato más fosfato, y la otra es ADP, que gana un fosfato, es decir, más el fosfato, y pasa a ATP. Entonces son dos semireacciones. Plantean las dos semireacciones, se van a la tabla, buscan cuál es la de formación y cuál es la de síntesis. En este caso, ¿cuál sería la de síntesis? Sería la hidrólisis del fosfonol piruvato o la hidrólisis del ADP, en este caso. Ahí me dicen que estaría al revés de las que veníamos haciendo. Perfecto, Mara, perfecto. Está al revés, o sea, es formación del ATP. Es decir que acá el menos 7,3 de hidrólisis hay que darlo vuelta. Entonces hay que poner el más 7,3 kilocalorías por mol. ¿Se entiende eso? Es simplemente darse cuenta cuál es la de síntesis, cuál es la de hidrólisis, buscar en la tabla, poner los valores y hacer el cálculo algebraico. ¿Cuánto dio el cálculo algebraico? ¿Ya lo hicieron? ¿Nadie lo hizo? A ver. ¡Qué silenciosos! Vamos, busquen en la tabla, hagan el cálculo. A ver, acá Emanuel dice menos 7,5 kilocalorías por mol. También Tomás también le dio lo mismo. O sea, ¿cuál sería la de hidrólisis del fosfonol piruvato? ¿Cuánto es, según la tabla? De hidrólisis del fosfonol piruvato en kilocalorías por mol. Menos 14,8. Bien, bien. ¿Y cuál es la deformación del ADP a ATP? $7,3. Listo. Entonces, el cálculo algebraico, la suma, ¿cuánto sería? Menos 14,8 más 7,3. Esa es la suma, ¿sí? Eso me da menos 7,5. Ese valor es el delta de G estándar prima. Entonces, tienen que luego calcular la constante de equilibrio, o sea, lo despejan de la fórmula y reemplazan el valor S y calculan. ¿Y cuánto le da? ¿Alguien lo hizo? Da un número que parece un disparate. ¿Alguien lo hizo?
Parece que no llegaron a hacer. A ver. Bien, ahí está, eso sí. Es Sí, un ahí valor lo estoy. altísimo. ¿Qué quiere decir que sea un valor altísimo? ¿Hacia dónde está desplazada esa reacción? ¿Qué quiere decir que la constante de equilibrio de súper alta positiva? ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde, cuál de esos componentes se va a formar naturalmente? Los productos. O sea, Producto. o sea, ¿cuál es el producto que se forma? ¿Cuáles son los productos? Díganlo, porque me interesa desde el punto de vista de la bioquímica, que es lo que tienen que saber. ¿Qué se forma? Si yo pongo esos componentes, naturalmente, ¿qué se forma? ATP. Sí, ATP. Justamente se forma ATP porque el enol piruvato es sumamente inestable, altamente energético y cuando se hidroliza libera alta cantidad de energía. Entonces es una de las reacciones principales de generación de energía metabólica, que es el ATP en una célula. Esa es la reacción clave. ¿Sí? En el enol piruvato cede su energía para que se fosforile el ATP y el ATP va a ser el que impulsa el metabolismo. Esa es una reacción clave en bioquímica, esa reacción. Ya la vamos a ver en detalle cuando veamos la glucólisis, pero bueno, sepan ya eso. Entonces está desplazada hacia la generación de ATP, moneda energética. Entonces la constante de equilibrio es altísima. Está bien que les dé esa constante de equilibrio. Bueno, llegamos al último y cerramos la clase. A ver, ¿vos lo tenés explicado, Nuria, en tutorial? Sí, a ver, lo vamos a plantear. Así lo pueden calcular. ¿Puedes dejar de compartir, profe? Así. Ay, cierto, sí, perdón. Ahí está. Bueno, el punto 6 es el caso que hablamos en condiciones celulares, ¿sí? Dice, la delta de G estándar prima de la hidrólisis del ATP a pH 7, 25 grados Celsius, es menos 8,2 kilocalorías por mol. La variación de la energía libre de las condiciones celulares, delta de G sería real, puede ser hasta de menos 13,9 kilocalorías por mol. ¿Cuál es el valor de la relación de la concentración de ADP por fósforo inorgánico sobre la concentración de ATP requerida para obtener tal variación de energía de hidrólisis del ATP? Bueno, acá lo que pide... Bueno, nosotros acá vamos a usar esta ecuación, acá donde nos dice la relación entre el delta de G estándar, el delta de G real y el delta de G estándar prima. Y esto es, bueno, en condiciones de no equilibrio. Por lo tanto, a este cociente que antes lo llamábamos constante de equilibrio, ahora lo vamos a llamar Q, porque es la relación, este cociente de reacción, que es lo mismo, el cociente entre de los productos por los reactivos. Entonces, me pide en este problema que calcule esa relación, el Q. Entonces vamos a despejar de esta ecuación general y obtengo esta siguiente ecuación. Entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazar. Acá también hay que tener cuidado con los signos. El delta de G estándar prima, acá nos dicen el problema, bueno, que es menos 8,2 kilocalorías por mol. El delta de G real. Ahí quiero decir algo. Fíjense que el valor es distinto, menos 8,2 kilocalorías por mol, al que decíamos de menos 7. Porque en algunas tablas aparecen discriminados a distintos pHs. Entonces, este problema
tomó el menos 8,2, que evidentemente en una condición distinta medida, porque hay veces que en algunas tablas lo encuentran así, como menos 8,2, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que agarrar el valor que se les da en la tabla que se les da, porque hay algunas variaciones que dependen de las condiciones. Entonces, no se asusten que estos valores que ustedes, no, pero era menos 7,3, ¿qué pasó? Bueno, se usó otra condición. Claro, sí. Igual vemos que no se aleja mucho, pero sí, tomen los valores que están en la tabla. Bueno, para este caso, si quieren calculenlo con este o con el de la tabla. No, y que bueno, lo el calculen delta. con ese, que lo calculen Bien, con ese. bien, bien. En este caso, si no se los damos, lo tienen que buscar en la tabla, pero si se los damos, usen el valor que les damos en el problema. Sí, eso puede variar un poco. Y bueno, acá ya tenemos la constante de los gases, que es la misma que usábamos, y la temperatura en Kelvin. Entonces eso tienen que despejarlo. Alguien pedido que reemplazar los valores y calcular. ¿Alguien lo hizo? O háganlo ahora en unos minutitos, así ya obtenemos un valor y podemos interpretarlo. En el chat pusieron, a ver, 6,608, o sea, 6,608 a las menos 5. Bien. Bien. Perfecto, ¿no? Sí, además. Es un Bueno, valor. recuerden que esta es la relación. Sí. Dale, seguí. Sí, que recuerden que esta es la relación de los productos sobre los reactivos. Esto ya no estamos calculando la constante de equilibrio que hacíamos en condiciones estándares. Esto ya es en condiciones celulares, ¿sí? Por eso lo llamamos Q y es la relación. Porque esto nos va a determinar si ocurre o no una reacción. ¿Y qué quiere decir entonces? Bueno, que dé ese valor. Un valor pequeñísimo. ¿Qué pasa? O sea, miren el cociente Q y digan, ¿qué quiere decir? Para que dé pequeñísimo. ¿Qué hay en gran cantidad en la célula? Ahí dicen concentración de productos. concentración. O sea, ¿de quién? ¿De cuál? Sí, bravo. Volvemos al ATP. El ATP, transductor universal de energía. El ATP está siempre en exceso en la célula porque es el que impulsa el metabolismo. Entonces, en un cociente siempre va a dar pequeño porque se tiende a generar el ATP y a estar presente en todo momento en alta concentración. En el momento que nos quedamos sin ATP nos morimos, o sea que más vale que tengamos un ATP abundante todo el tiempo. Pero, algo interesante, me voy adelantando en explicaciones posteriores, el ATP no se acumula nunca, el ATP se genera todo el tiempo. Ese es el quid de la cuestión del metabolismo. Permanentemente estamos generando ATP. Y si ustedes miden el ATP de nuestro organismo, que es necesario que sea muy abundante, paradójicamente son algunos miligramos que tenemos. ¿Por qué digo paradójicamente? ¿Y cómo hacemos para tener tanto si no tenemos tantas moléculas de ATP como uno pensaría? Bueno, entonces el 50% de mi organismo debe ser ATP, el 20%, no, muy pequeño es ATP. Lo que pasa es que se genera todo el tiempo, entonces siempre la concentración es alta. Ese es el quid de la cuestión. Se circula, o sea, se recicla
el nucleótido de ADP no es que se desarma, lo que se hidroliza no es el nucleótido, sino la unión con el fosfato. Entonces, esa unión con el fosfato se hidroliza todo el tiempo, impulsa el metabolismo y el nucleótido en forma de ADP o AMP está listo para volver a recibir otro fosfato. Esa ciclación de cada molécula en el organismo ocurre, cada molécula de ATP en el organismo por día se recicla como 400 veces, cada una, todo el tiempo. Cada molécula de ATP de cada lugar en la célula que tengan ustedes se está reciclando como 400 veces al día. Entonces no es que tengamos tanto ATP, sino que siempre está en la forma energética para impulsar el metabolismo. Entonces, en esta... Sí. Sí. Entonces, como dijo, se generan muchos productos, o sea, se ve todo el tiempo. beneficiada la reacción hacia la derecha, en este caso. Sí, totalmente, hacia por la la derecha. presencia de mucho ATP. Exactamente, sí, así es. ¿Sí? Bien. Cuando hagan los problemas, medítenlo. Todavía no tienen, en realidad todavía no tienen los elementos totales finales para entender todo esto. Por eso esta materia no es promocional, sino que se rinde final. Porque realmente se termina de entender todo cuando veamos todo. Porque primero tienen que saber cómo funciona el ATP, todos los ciclos metabólicos, dónde se va a producir ATP, bajo qué circunstancias la célula genera más ATP, menos ATP, para qué lo usa. Todo eso lo van a entender a lo largo del curso. Así es. Bueno, ¿algo más, Nuria? No, ya ahí terminamos la guía. Así que les queda resolverlo. Algo que quería decirles del problema, que me olvidé. El problema dice que en la célula, en condiciones celulares, el delta de G estándar real, no estándar, sino el delta de G real de la célula, en cuanto a la hidrólisis del ATP, puede llegar a valores altísimos, de menos 13,9 kilocalorías por mol. ¿Sí? Entonces, eso lo da la gran cantidad de moléculas de ATP disponibles para hidrolizarse. Eso quería decir, pero eso varía también, de acuerdo a la condición de la célula. Bueno, listo. Si algo no se entendió, ahora la tarea de ustedes es completar la guía, y ahí tienen una planilla preformateada para que pongan sus respuestas en Word y la suban al Moodle. ¿Ya armaste el lugar para subir, Nuria? Sí, en la sección de entregas, Sí. dice guía 1, creo, y ahí tienen que subir, ya está habilitado para que lo puedan subir desde hoy hasta, dijimos como fecha límite, el lunes a las la noche. 23:59. 23:59 del lunes va a estar abierto para que suban, o sea que pónganse a trabajar. Esto es importante para que aprueben el primer parcial. El primer parcial se basa en cálculos de este tipo, más los de enzimas, biocatalizadores, cinética enzimática. Entonces, no dejen de entender y poder hacer estos problemas. Cualquier duda, nos preguntan todo el tiempo por Moodle. Yo una vez al día mínimamente miro y si hay alguna pregunta la contesto, no dejo de contestarla. Así lo pueden hacer conmigo, con cualquiera, con Nuria o cualquier docente. Sí. Nosotros más o menos nos dividimos los temas en la cátedra, entonces cada docente va a estar a cargo de algún tema, entonces esos temas que da cada docente, lo ideal sería que le pregunten a ese docente. En este caso a mí me pueden preguntar todo, yo soy la profesora adjunta, entonces supuestamente sé toda la materia. En realidad, bueno, todos sabemos la materia, pero nos preparamos mejor en un tema que en otro. Bueno, entonces, me preguntan cualquier cosa, en realidad le pueden preguntar cualquier cosa a cualquiera.
pero para que sea más fácil. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más, Nuria? ¿Alguna pregunta? Bueno, que ya incluso, bueno, ya tienen los... ¿Cómo? Le preguntamos si tenemos una duda por mensaje de Moodle. Sí. Sí, por mensaje directo. Mejor. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bien. Y bueno, ya también tienen los videos en el link general de YouTube, pero también se lo vamos a poner donde dice clases virtuales. Para la clase del martes, ustedes deberían ver el video, que creo que son en dos partes de biocatalizadores, ¿sí? Para el martes de la semana que viene. Mírenlo antes de la clase, o sea, en vez de mirar Netflix, en algún momento se tiran en la cama con el celular y miran el video. ¿Por qué? Porque van a aprovechar más la clase del martes, porque ahí ya van a tener dudas. Exacto. Ya sé que es muy Impriman aburrido. los PDF. Háganlo, sí. Impriman el PDF de la clase, o sea, les damos todo. Tienen todo para... No hay excusa. Bien. En el canal de YouTube, ustedes tienen un link general que está en la portada. En la portada donde dice química biológica tienen 3 iconos. El icono que tiene el símbolo de YouTube, lo aprietan y ahí les manda, los dirige a la lista de reproducción de todos los videos que vamos a ir subiendo. En realidad están todas las teorías ya. Ustedes las pueden ver incluso cuando quieran. Bueno, ¿listo? Adiós, chicos.